Capítulo 41. Yo, simplemente no estoy del todo acostumbrado. Clark se quedó sin palabras ante las preguntas consecutivas de Robert, y dijo algo secamente. Aunque Clark tuvo que admitir que Robert tenía algunos puntos válidos, las acciones de Robert eran simplemente demasiado brutales. No eran para nada propias de un chico de 15 años. Primero rompiendo las extremidades de Carlos y Fox y luego aniquilando a Fox de la cabeza a los pies, el bondadoso Clark encontró esos métodos algo inaceptables, aunque sabía que Robert no se equivocaba al matar a sus enemigos. Ante la vacilación de Clark, Robert no respondió de inmediato. En cambio, agarró la cabeza de Carlos, y un atisbo de desesperación brilló en los ojos de Carlos, completamente incapaz de detener la acción de Robert. Poco después, Robert obtuvo algunas imágenes similares aunque ligeramente diferentes. El objetivo es Clark Kent. Si no muere, ¿está destinado a convertirse en un dios? Esta información es diferente de la que el telar del destino transmitió anteriormente. Se sospechaba que fue inventado por Sloan. Pero al ver nuestra actuación, esa sospecha fue descartada con un sonido de PFFT. Robert, obteniendo nueva información y sin inmutarse por la incomodidad de Clark, decidió eliminar también a Carlos. Para Robert, Fox y Carlos, y la llamada hermandad, ya que se atrevieron a asesinar a Clark y a él, incluso representando una amenaza para sus padres, solo había una salida: la muerte. En este asunto, la opinión de nadie importaba, ni siquiera la de Jesús. Declaró Robert. Robert, al ver otra vida tomada frente a él, Clark abrió la boca, entendiendo de repente por qué Robert dijo que se había desempeñado bien durante el tiroteo en la escuela. Si los métodos de Robert eran algo por lo que guiarse, los cuerpos de los 3 asaltantes de Oken podrían no haber sido encontrados intactos. Clark, sé que tienes un buen corazón, pero a veces, ser puramente bondadoso es inútil. Robert no empezó con la información que había visto, sino que le dijo a Clark con seriedad. Dado que eligieron matarnos, que yo los mate no es más que natural. Son asesinos y deberían estar preparados para esto. Crees que mis métodos son crueles, pero ¿has considerado que su ataque no provocado contra nosotros no es cruel? Lo he dicho antes, si no fuéramos inmunes a las balas, estaríamos muertos, sin mencionar la amenaza potencial a las vidas de nuestros padres. Afortunadamente, no eres tan bondadoso como para impedirme que los mate. Lo sé, simplemente no estoy acostumbrado a este lado tuyo. Solo tienes 15 años. Después de un momento de silencio, Clark suspiró con nostalgia, y no puedo, como tú, borrar cómodamente otras vidas. No te preocupes, no soy una persona sedienta de sangre. Mi manera de hacer las cosas es simple: salvar a quienes me agradan, ayudar a quienes quieres que ayude, luchar contra quienes están en nuestra contra, matar a quienes amenazan nuestras vidas. Es así de simple. Dijo Robert, encogiéndose de hombros con una sonrisa. Cuando sea el momento de salvar a alguien, no dudaré. Cuando sea el momento de matar, no dudaré. Y cuando sea el momento de luchar, lo daré todo, asegurándome de no bajar la guardia antes de que termine la batalla. Después de todo, algunos de mis miembros del clan a menudo se encuentran en situaciones desesperadas porque son demasiado imprudentes en la batalla. Sé que tienes un buen corazón, así que déjame encargarme de la tarea de acabar con las vidas de nuestros enemigos a partir de ahora. Soy un guerrero nato y no sentiré la culpa que tú sientes. Ahora, tenemos que discutir qué hacer a continuación. ¿Qué sigue? ¿No están muertos ya? Clark miró a Robert vacilante. ¿Tienes la intención de erradicarlos por completo? ¿Qué más? ¿Esperar a que envíen más gente? ¿Esperar a que vayan a por mamá y papá cuando descubran que somos difíciles de tratar? ¿No dijiste que estabas agradecido de que tomara decisiones en momentos críticos? Ahora, he decidido eliminar la amenaza de una vez por todas. Robert miró a Clark impotente, contando los breves recuerdos que había leído de los cerebros de Fox y Carlos. ¿No moriré, me convertiré en un dios? ¿Por qué? Clark miró a Robert algo confundido. ¿Solo porque un telar lo dice, quieren matarme? Más exactamente, matarnos. Pero claramente, tú me implicas. Robert negó con la cabeza y dijo con seriedad. A continuación, depende de ti encontrar la ubicación de su organización. El telar, alguien llamado Sloan, un hombre negro, puedo compartir estas imágenes de memoria contigo, y luego podemos ir a preguntarles, ¿verdad? Está bien. Clark dudó por un momento, pero rápidamente pensó en la seguridad de los Kent, y finalmente asintió. Después de compartir las imágenes de la memoria, comenzó a buscar a Sloan, a la hermandad y la ubicación del telar. Clark Kent, me pregunto cómo va su misión.
No han llegado noticias todavía. Mientras tanto, en lo profundo de la fábrica textil, Sloan murmuró sin saberlo con vacilación en sus ojos. El telar dice que puede convertirse en un dios, pero parece un joven granjero normal de un pequeño pueblo. No hay nada inusual en él. ¿Podría ser un error? Lo encontré. Sloan probablemente no esperaba que justo cuando mencionó el nombre de Clark lo localizara con precisión. ¿Qué estamos esperando? Vamos. Los ojos de Robert se iluminaron, hablando con entusiasmo, luego se detuvieron de repente, frunciendo el ceño a Clark. No puedes venir conmigo. ¿Por qué? Clark estaba desconcertado, mirando a Robert. ¿Puedes garantizar que no vendrán otros asesinos? Si ambos nos vamos, ¿qué pasa si un asesino viene por mamá y papá? Robert explicó seriamente. Entonces, quédate en casa y guíame. Es perfecto. Puedes usar la telepatía para hablar conmigo. Si hay algo que quieras preguntar, puedo preguntar por ti. Además, si la escena es demasiado sangrienta, me preocupa que no puedas manejarlo. Clark miró a su alrededor instintivamente. No vio a ningún individuo sospechoso, pero el punto de Robert tenía sentido. No podía arriesgarse a que Sloan no enviara a otros para encargarse de ellos. Si los asesinos venían por Marta y Jonathan después de que se fueran, Clark lo lamentaría profundamente. Muy bien. Entonces dividiremos las tareas. Me quedaré en casa para guiarte mientras te ocupas de esos tipos y averiguas por qué me están atacando. Los ojos de Clark brillaron con determinación. Pero ten cuidado. Si la situación se pone fea y te digo que te retires, debes irte. No te preocupes. No hay problema. Robert agitó su mano con una sonrisa, su figura elevándose en el aire, sus ojos brillando. Solo concéntrate en guiarme. Pronto, la figura de Robert desapareció en el cielo, siguiendo las indicaciones de Clark hacia la fábrica textil. El momento de la cacería había llegado. Capítulo 42. Atreverse a apuntar a Clark y a mí. Realmente quiero ver de qué se trata este telar roto y cómo nos tiene en la mira. Mientras Robert volaba, una intención asesina emergió gradualmente de él, y su velocidad siguió aumentando. Desde que llegó a este mundo, Robert no había experimentado ningún combate real, ni había albergado realmente la intención de matar. Pero eso fue antes de que realmente se enojara. Esta vez, la hermandad rota había enfurecido a Robert. Porque amenazaron a la familia de Robert. Poco después de que Robert partiera, el telar del destino en las profundidades de la fábrica textil comenzó a tejer frenéticamente nuevamente, lo que provocó que Sloan, que estaba esperando noticias, comenzara a traducir apresuradamente el nuevo mensaje del telar. Robert Kent. Pronto, Sloan recibió un nombre nuevo, la confusión parpadeando en sus ojos. Sabía el nombre de Robert de cuando investigó la identidad de Clark. El nombre de Robert ya había aparecido ante él. Pero Sloan no entendía por qué el telar del destino ahora estaba dando el nombre de Robert. Fue porque Fox y Carlos apuntaron a la persona equivocada y el telar del destino estaba reidentificando la identidad de Clark a través de Robert. Clic. Clic. Justo cuando Sloan reflexionaba y se preparaba para contactar a Fox y Carlos, el telar del destino comenzó a tejer frenéticamente de nuevo, incluso más rápido que las veces anteriores. ¿HM? ¿Qué está pasando? Sloan tradujo rápidamente el mensaje del telar del destino, luego se congeló. La perdición es inminente, escapa rápido. Instintivamente, las pupilas de Sloan se dilataron y, sin dudarlo, se dio la vuelta y se fue, abriendo su pasaje secreto y lanzándose hacia adentro. Clic. Clic. Todo el telar del destino temblaba, tejiendo mensaje tras mensaje. Si Sloan todavía estuviera allí, podría haber traducido que el telar del destino estaba buscando ayuda, pidiéndole a Sloan que se lo llevara. Sloan ha escapado. Robert, que ya estaba en la entrada de la fábrica textil, escuchó el mensaje telepático de Clark, pero lo vigilaré. A ver si puedes averiguar por qué ese telar me tenía en la mira. Está bien. He fijado la presencia de todos aquí. Nadie escapará. Una intención asesina brilló en los ojos de Robert, lo que hizo que Clark, en la granja Kent, suspirara impotente. No estaba seguro de si dejar que Robert llevara a cabo estos asesinatos era algo bueno, pero la existencia de la hermandad de hecho representaba una amenaza para Marta y Jonathan. ¡Boom! En la fábrica textil, Robert pateó la puerta de la fábrica y la hizo volar. Los asesinos que estaban dentro, al oír el ruido, instintivamente sacaron sus armas y apuntaron al cuerpo de Robert, abriendo fuego sin siquiera hacer preguntas, la marca de los asesinos profesionales. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!
Las balas atravesaron el cuerpo de Robert sin dejar rastro de sangre porque era solo una imagen residual. Puño de imagen residual. Una técnica sumamente práctica de la primera mitad del período de Dragon Ball, indistinguible del arte de la clonación para la gente común. Cuando las balas impactaron en la imagen residual, la figura de Robert ya había alcanzado a los asesinos, destrozando uno por uno sus cuerpos. Robert no tenía intención de contenerse ni mostrar piedad. Después de todo, un grupo de asesinos que lo habían atacado a él y a Clark no merecían menos. Dado que eligieron convertirse en asesinos, deben aceptar el destino de ser asesinados. La fuerza de estos asesinos, especialmente las élites centrales como el carnicero, el mecánico, etc. Ya era muy formidable entre la gente común. Desafortunadamente, no hacían ninguna diferencia a los ojos de Robert, después de todo, Robert no los conocía. Incluso si reaccionaban más rápido que los asesinos comunes bajo la influencia de la adrenalina, incluso teniendo tiempo para reaccionar a los ataques de Robert, reaccionar era todo lo que podían hacer. Esquivar o resistir era imposible. Pronto, toda la fábrica textil quedó en silencio, sin seres vivos que quedaran aparte de Robert, principalmente inseguro de si el telar del destino contaba como una forma de vida. Suspiró Clark, al ver tantas vidas tomadas por Robert, suspiró de nuevo, atrayendo la atención de la pareja Kent. ¿Qué pasa, Clark? ¿Qué pasó? Preguntó Marta, desconcertada. Clark se volvió hacia Marta, aparentemente entendiendo por qué Robert era tan decisivo al matar enemigos, porque Robert estaba protegiendo a las personas más importantes. No es nada, solo he estado un poco ocupado últimamente, pensando en esto. Clark sonrió y dijo suavemente. Si realmente te molesta, entonces acepta uno y rechaza otro. Sigo pensando que Lana es mucho mejor que esa maestra de Robert. Marta sacudió la cabeza, sugiriendo suavemente. Lo consideraré, solo espera. La expresión de Clark se puso ligeramente rígida, sin esperar que Marta sacara el tema. Pero Clark no podía preocuparse por eso ahora porque Robert había llegado al telar del destino, y Clark quería saber por qué este supuesto telar del destino lo había elegido como objetivo. ¿El telar del destino? ¿Es esto? ¿De verdad puede tejer automáticamente? Robert examinó el telar del destino frente a él, que tejía frenéticamente como si intentara transmitir un mensaje. Sin embargo, sin la traductora Sloan, Robert no podía entender la intención del telar. Clark, ¿puedes entenderlo? ¿Deberíamos capturar a Sloan y preguntarle? Robert observó cómo el telar del destino continuaba tejiendo, entablando una conversación telepática con Clark. Sloan tenía un libro de códigos especial para la traducción. Con él, podíamos entender lo que decía este telar, pero se llevó el libro de códigos con él. Clark estaba hablando cuando de repente frunció el ceño, con urgencia en su voz. Tal vez deberías irte rápido. La gente cercana ha oído los disparos y alguien ha llamado a la policía. Llegarán pronto. ¿No insonorizaron a su organización de asesinos? Robert miró a su alrededor, sorprendido. Sí, lo hicieron, pero destrozaron la puerta. Clark hizo una pausa, dijo algo impotente. Robert se rascó la cabeza, sin saber cómo responder, finalmente volvió su mirada hacia el telar del destino. Vamos, dime, ¿por qué quieres que maten a Clark? Clic. Clic. El telar del destino hizo una breve pausa, luego rápidamente comenzó a tejer mensajes que Robert no podía entender. Graba sus palabras. Una vez que encuentre el libro de códigos, lo decodificaremos. Robert no prestó atención a los mensajes del telar, en su lugar se lo dijo telepáticamente a Clark. Listo, lo he grabado todo. Clark memorizó atentamente cada hilo tejido por el telar. Pronto, el telar del destino se detuvo lentamente, su cuerpo todavía temblaba rítmicamente, como si le preguntara a Robert si había dado la respuesta, si podría salvarlo. Capítulo 43. Muy bien, ya podemos irnos. Desafortunadamente, Robert no podía entender la intención del telar del destino, y mucho menos que el origen de este intento de asesinato era el telar mismo. Naturalmente, Robert no lo dejaría pasar. Con un sonido de swoosh, Robert lanzó casualmente una onda expansiva, haciendo estallar en pedazos el telar del destino en el acto. Al ver que el telar ya no se movía, Robert se dio la vuelta y se fue, listo para perseguir a Sloan. Pero pronto, algo se le ocurrió a Robert. Se dio la vuelta y miró las partes y los hilos destrozados del telar del destino. La energía se reunió en la palma de su mano, formando finas ondas expansivas que se fijaron en cada pieza e hilo del telar, llevándolos al olvido. Ahora es infalible.
Satisfecho, Robert asintió y se fue, siguiendo la guía de Clark para perseguir a Sloan. Estable JPG. Poco después de que Robert se fuera, la policía rodeó la fábrica textil. Primero gritaron hacia el interior, luego intentaron entrar. Lo que no sabían era que Azu ya se había ido, sin dejar ni un solo cuerpo completo atrás. Para ser precisos, los cuerpos de todos los asesinos combinados no podrían formar uno completo. Mientras tanto, Sloan ya había salido por su pasaje secreto, alejándose de la fábrica textil en un automóvil que había preparado con anterioridad. Aunque no entendía lo que había sucedido, la advertencia del telar del destino lo hizo optar instintivamente por huir. En cuanto a por qué no se llevó el telar del destino con él, la razón era simple. Un telar tan grande no era fácil de mover rápidamente, y como el telar le aconsejó que huyera de inmediato, Sloan no tuvo tiempo de pensar mucho más. ¿Cómo es que desde que comencé a manipular los objetivos del telar del destino, los accidentes han estado sucediendo uno tras otro? Sloan murmuró para sí mismo mientras conducía hacia su base secreta en el exterior. ¿Podría ser que realmente haya una retribución? ¿Eh? Murmurando para sí mismo, Sloan de repente notó a un joven suspendido en el aire frente a su auto. Le tomó un momento reaccionar, pero cuando lo hizo, rápidamente sacó una pistola personalizada y apuntó al joven en el aire, reconociéndolo como el hermano de Clark, Robert. Van. 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 Hay que decir que, como líder de la hermandad, la puntería de Sloan era formidable. No solo podía hacer que las balas doblaran las esquinas, sino que también vaciaba las balas de la pistola en un instante. Sin embargo, las balas sin un objetivo, incluso si podían doblar las esquinas, no podían cambiar nada. En el momento en que cesaron los disparos, Sloan sintió que su auto volaba. Antes de que pudiera reaccionar, Robert lo había sacado del auto. Además, Robert aprendió de sus encuentros anteriores con Fox y Carlos. Mientras sacaba a Sloan, inmediatamente aplastó la pistola y la mano personalizadas de Sloan, rompiendo las otras tres extremidades de Sloan sin molestarse en hacer preguntas. Simplemente colocó su mano en la frente de Sloan, quien ahora no podía resistirse. ¡Ah! Sloan gritó miserablemente, el dolor de tener las cuatro extremidades rotas no era algo que ni siquiera un líder de asesinos pudiera soportar fácilmente. Robert ignoró los gritos de Sloan. A través de la lectura de la mente, vio algunas imágenes de memoria simples. Sloan manipulando la información del telar del destino y el telar advirtiendo a Sloan de una fatalidad inminente, instándolo a huir. No había ninguna razón por la que el telar del destino apuntara a Clark. Esta era la limitación de la lectura de la mente. Solo podía acceder a los recuerdos importantes recientes del sujeto, y para Sloan, estos eran los recuerdos importantes. ¿Ese asesino sospechaba que su manipulación de los mensajes del telar del destino era real? Un pensamiento cruzó por la mente de Robert. Luego miró a Sloan con una sonrisa y dijo, ahora, yo hablo, tú respondes. ¿Algún problema? Jeje, aunque Sloan no entendía lo que Robert acababa de hacerle, como líder de una organización de asesinos, sabiendo que iba a morir a manos de Robert, naturalmente no satisfaría la demanda de Robert. Después de todo, hablara o no, moriría. Sin ninguna posibilidad de escapar de Robert, ¿por qué hacerle las cosas fáciles a su asesino? TS, bastante terco. Robert levantó una ceja. Tenía que admitir que Sloan era bastante resistente, o mejor dicho, todos los asesinos de la hermandad eran resistentes. Aunque no podían resistir el dolor, ninguno le suplicó a Robert piedad. Pero esto no significaba que Robert dejaría ir a Sloan, ni tampoco que Robert no tuviera medios para hacer que Sloan hablara. Con un chasquido, Robert le dio un golpecito a Sloan, quien al principio no reaccionó. Pero pronto, Sloan notó que su cuerpo se ponía rígido al instante, incapaz de mover nada más que sus extremidades ya inmóviles, incluida la cabeza y el torso. La técnica del lazo dorado. Usar energía para bloquear el cuerpo de un oponente, dejándolo inmóvil. Es similar a la legendaria técnica de bloqueo de puntos de acupuntura. Y esto fue solo el comienzo, ya que Robert había refinado y mejorado aún más la técnica del lazo dorado. ¿Qué hiciste? Pronto, Sloan sintió las mejoras, su cuerpo comenzó a hormiguear y picar, seguido de un dolor parecido a un pinchazo, varias sensaciones incómodas aparecieron continuamente en Sloan, quien era incapaz de moverse. Esto le hizo sentir como si su corazón estuviera a punto de explotar por el implacable tormento. Está bien, todavía puedes hablar. Yo pregunto, tú respondes.
Si llegas al punto en que estás demasiado dolorido para hablar, entonces no hay nada que pueda hacer. Robert extendió sus manos, mirando indiferentemente a Sloan. ¿Por qué el telar del destino mencionó el nombre de Clark? ¿Dónde está el libro de códigos? Nunca lo sabrás. Sloan apretó los dientes, no dispuesto a revelar ninguna información a Robert. Pero a medida que las diversas sensaciones incómodas se extendían por todo su cuerpo, la boca de Sloan se abrió gradualmente. Al principio, todavía podía gritar desafiante, pero gradualmente, su lucha interna creció. Si iba a morir de todos modos, ¿por qué no terminarlo rápidamente? ¿Por qué soportar tal tortura antes de morir? A medida que el dolor se intensificaba, la resolución de Sloan se debilitaba aún más. Finalmente, cuando el dolor llegó a su punto máximo, Sloan gritó: «La lista del telar del destino no está bajo mi control. Solo estaba traduciendo, el nombre de Clark no fue falsificado por mí, el libro de códigos está detrás de mí. Si no me creen, tómenlo y vayan al telar del destino, les he dicho todo lo que sé. No pido nada más. Solo denme un final rápido». Con un sonido de rip. Antes de que Sloan pudiera terminar, Robert rasgó la ropa de Sloan, encontró el libro de códigos escondido detrás de él, luego miró a Sloan y asintió con satisfacción, conjurando una onda de energía dirigida a Sloan. «Ustedes no son semidioses, son demonios. Monstruos». Sintiendo que la muerte se acercaba, Sloan apretó los dientes, su voz temblaba. Capítulo 44. He visto al diablo y no son tan guapos como nosotros. Robert sacudió la cabeza y liberó una onda de energía. Sloan y el auto fueron aniquilados al instante, sin dejar nada atrás, mientras Robert se elevaba hacia el cielo y volaba a casa. En cuanto al libro de códigos, Robert ni siquiera lo miró. Después de todo, traducir los mensajes del telar del destino era el trabajo de Clark y Robert no era bueno en eso. Aunque a veces Robert sentía que Clark no era la herramienta más brillante del cobertizo, tenía que admitir que el cerebro de Clark seguía siendo bastante impresionante. Y cuando Clark vio a Sloan morir así, su corazón no se agitó mucho, como si ya hubiera comenzado a acostumbrarse a la forma de hacer las cosas de Robert. No es que se acostumbrara a la matanza indiscriminada de Robert, pero gradualmente llegó a comprender que para los asesinos de la hermandad que llamaban a la puerta, tal vez eliminarlos era de hecho la forma correcta de manejar las cosas. Aquí. Después de un rato, Robert regresó a casa y le entregó el libro de códigos a Clark. Robert. ¿Por qué has vuelto? ¿No fuiste a la escuela hoy? Sin embargo, cuando Clark tomó el libro de códigos, Marta vio que Robert regresaba y preguntó con cierta confusión. Esto, un rastro de vergüenza cruzó por el rostro de Robert, nada parecido a la crueldad que tenía cuando mataba gente. En cambio, volvió su mirada hacia Clark, esperando que lo ayudara a salir de la situación. La expresión de Clark también se puso rígida por un momento. Habían sucedido demasiadas cosas hoy, desde los dos asesinos de la hermandad que vinieron a dispararles hasta la incursión de larga distancia de Robert, lidiando directamente con la hermandad, matando a una gran cantidad de asesinos y trayendo de vuelta el libro de códigos del telar del destino. Los asesinatos continuos de Robert hicieron que Clark se sintiera algo incómodo, además de que su atención estaba toda en por qué el telar del destino lo quería muerto. Había olvidado hace mucho que Robert no iba a la escuela. Los dos hermanos intercambiaron miradas, sin saber cómo responder a la pregunta por un momento, y así comenzaron una conversación silenciosa para echar la culpa. Robert. Clark, todo esto fue por tu culpa, así que tienes que explicarlo. Clark. Sabes que no soy bueno mintiendo. Este tipo de cosas son más adecuadas para ti, Robert. Entonces olvídalo, digamos la verdad. Vamos a tener que enfrentarla algún día de todos modos. Clark. ¡No! Déjame pensar en una mejor manera de encubrir esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo en secreto ustedes dos? Al ver a Robert y Clark mirándose sin hablar, Marta, sin darse cuenta de su comunicación silenciosa, evaluó sospechosamente a sus dos hijos. ¿Qué pasa? Robert, ¿por qué estás en casa? Clark, ¿qué es ese libro que tienes en la mano? ¿Tenemos un libro tan viejo en casa? En ese momento, Jonathan también se acercó. Cuando vio el libro de códigos en la mano de Clark, también se sorprendió y preguntó instintivamente. Clark originalmente estaba inventando una excusa, pero Jonathan lo interrumpió directamente. Después de pensarlo un momento, Robert decidió simplemente decir la verdad. Después de todo, la exploración de Robert de este mundo recién había comenzado. Hoy, un telar del destino había apuntado a Clark, y quién sabe si una impresora del destino imprimiría el nombre de Clark mañana.
Entonces, era mejor decirles a Marta y Jonathan la verdad para prepararlos mentalmente. Es así, pensando en esto, Robert miró a Clark y dijo suavemente: «Hoy, 2 asesinos vinieron a matarnos, ¿qué?», exclamaron los Kent, apresurándose a verificar si Clark y Robert estaban heridos. Robert. La expresión de Clark cambió ligeramente, impotente ante la traición irracional de Robert. Estaba a punto de encontrar una respuesta perfecta, pero Robert ya había soltado la sopa. «¿Qué pasa? ¿Te descubrieron por la vez que me salvaste?». Jonathan pensó en algo de repente y les preguntó a sus hijos preocupado. «La razón exacta aún no está clara, pero probablemente no importe, ¿verdad?». Robert se encogió de hombros, miró a Clark y dijo: «¿Qué te parece esto? Descifra el código primero y yo les explicaré los eventos de hoy a mamá y papá. Si crees que puedes explicar las cosas que hiciste, entonces adelante». Clark miró a Robert y abrió el libro de códigos. «¿Cuál es el problema? ¿Crees que mamá y papá se enojarán porque luché contra los asesinos?». Robert extendió las manos y les narró los eventos del día a los Kent, quienes gradualmente abrieron la boca en estado de shock. «¿Mataste a tanta gente?», dijo Marta tensa, mirando a Robert. «Mamá, ¿eran asesinos? ¿Obtuvieron lo que se merecían y nos estaban amenazando?». Robert parpadeó, pero lo interrumpieron antes de que pudiera terminar. «No te lastimaste, ¿verdad? ¿Tenías miedo? ¿Dejaste algún rastro en la escena?». Clark dijo que la policía había ido allí, ¿verdad?, Marta le preguntó a Robert preocupada. El giro repentino de los acontecimientos dejó a Robert desconcertado, incluso Clark se sorprendió y miró a Marta. Si hubiera sido la Marta de antes, aunque todavía se preocuparía por Robert, definitivamente no sería indiferente a que Robert matara a personas, incluso si esas personas fueran asesinos. Pero el tornado que casi se lleva a Jonathan hizo que Marta apreciara a su familia aún más. No quería ver a su familia perdida de nuevo. Además, según la descripción de Robert, la hermandad era un grupo de asesinos despiadados que ya habían atacado a su familia. Entonces, ¿qué había de malo en que Robert tomara represalias? Marta seguía siendo amable y no estaría de acuerdo con que Robert matara a inocentes, pero si alguien quería dañar a su familia, definitivamente se mantendría firme con ella. Este tornado fue un catalizador significativo en la transformación de la mentalidad de la familia Kent, incluso Jonathan ahora estaba diciendo seriamente: «Vamos a averiguar por qué Clark fue el objetivo primero. Si es porque tus habilidades fueron expuestas, quizás debamos pensar en irnos. Ya te lo he dicho antes, no quería que mostraras tus habilidades frente a los demás. Pero si mis palabras te hicieron dudar en defenderte en una crisis, entonces es mi fracaso como padre». La razón principal de Jonathan para no querer que las habilidades de sus hijos fueran expuestas era protegerlos. Pero si la seguridad de sus hijos estaba amenazada, ¿de qué servía mantener sus habilidades ocultas? Jonathan estaba dispuesto a sacrificarse para mantener el secreto de sus hijos, pero no permitiría de ninguna manera que sus hijos renunciaran a luchar en una crisis cuando tenían la capacidad de enfrentarla. Jonathan era amable, pero tenía algo que quería proteger, y su familia era lo que quería proteger. Si hoy se encontrara con asesinos de la hermandad que apuntaran a su familia, también dispararía sin dudarlo, sin dejar que su familia fuera amenazada. ¿Podría un hombre que no puede proteger a su propia familia seguir siendo considerado un hombre? Capítulo 45. Afortunadamente, Robert no se vio influenciado por mis enseñanzas. «Robert, lo hiciste bien, no llevas ninguna carga psicológica, eres un buen chico. No, eres un hombre de verdad. No solo te protegiste a ti mismo sino también a nuestro hogar». Jonathan miró a Robert con algo de alivio y lo elogió. Jonathan vio que Robert tenía solo 15 años, era un extraterrestre, y aunque describía matar personas de manera despreocupada, el corazón de Robert no debía estar tranquilo. Entonces, Jonathan quiso alentar a Robert, para que no llevara ninguna carga psicológica. Jonathan incluso giró la cabeza para mirar a Clark, pensando que lidiar con la hermandad debería haber sido responsabilidad de Clark. Después de todo, así como Jonathan estaba dispuesto a sacrificar su vida para mantener en secreto los poderes de sus hijos, Clark también debería asumir la responsabilidad como hermano mayor de proteger a Robert, pero Jonathan pensó rápidamente en el carácter de Clark y sus enseñanzas anteriores, y finalmente, no dijo nada. Jonathan tuvo que admitir que, al enseñarle a Clark, había simplificado muchas cosas, sin considerar las situaciones complejas que Clark podría enfrentar. Afortunadamente, Robert estaba allí hoy.
De lo contrario, dado el carácter de Clark, podría haber dejado ir a esos dos asesinos o haberlos llevado a la estación de policía. Esto es lo que debería hacer. Creo que si fueras tú, papá, también protegerías nuestra casa sin dudarlo, ¿verdad? Mientras Jonathan reflexionaba, Robert lo miró, sonrió y dijo en voz baja. Entonces, espero que papá no vuelva a decir cosas como incluso si muriera frente a ti, no deberías elegir salvarme. Tal cosa es imposible. La exposición de nuestros poderes y la vida de papá, estas dos cosas no son equivalentes en absoluto. Además, si tú, papá, estás dispuesto a sacrificar tu vida para mantener nuestros poderes en secreto, ¿por qué no podemos exponer nuestros poderes para salvar tu vida? También eres un miembro de la familia, no debería ser solo tú quien nos proteja y no permitirnos protegerte a ti. Esta fue una de las razones por las que Robert eligió ser abierto y honesto. Nunca podría estar de acuerdo con la idea previa de Jonathan de ocultar sus poderes a expensas de la seguridad de su familia. Tú, niño, que parecías tan aburrido durante los últimos 15 años, ahora puedes hablar bien y entender la flexibilidad. Jonathan se rió de buena gana al escuchar esto, palmeó el hombro de Robert y dijo seriamente a sus dos hijos. Tienen razón, somos una familia y debemos protegernos mutuamente. Clark, fue mi culpa por no considerar que enfrentarías situaciones tan complejas. Has crecido, toma las decisiones que creas correctas. ¿No tomé ya la decisión correcta? Al escuchar la conversación de Jonathan y Robert, Clark se sintió algo emocionado y después de un rato, sacudió la cabeza y sonrió. En ese momento, Clark de repente se sintió mucho más relajado por dentro. No sabía si podría soportar todo, pero sintió que ya no necesitaba ocultar sus poderes con tanta cautela. Reprimirse de esa manera antes era realmente demasiado agotador. Entonces, ¿descubriste por qué ese telar roto te tenía en la mira? Robert miró el libro de códigos en las manos de Clark y preguntó. De la traducción del libro de códigos, predijo una escena. Yo flotando en el aire, con gente adorándome debajo. Clark cogió el libro de códigos y explicó. El telar no quería que apareciera una deidad en este mundo, así que hizo que la hermandad me matara antes de que me convirtiera en un dios. ¿Eso es todo? Robert miró el libro de códigos con cierta sorpresa. ¿Te vio flotando en el aire y pensó que podrías convertirte en un dios? ¿Por qué no pensó que yo podría convertirme en un dios? Y, solo vio una escena, no está claro sobre tu fuerza pero se atrevió a hacer que alguien te matara. Basado en la información disponible, parece que sí. Y parece que este telar del destino no puede decidir lo que predice específicamente. Solo puede ver algunas escenas al azar y luego ordenar a la hermandad que actúe. Clark analizó suavemente. Esas escenas predictivas pueden o no estar relacionadas con eso, así que en lugar de decir que es la creencia de la hermandad, es más como una máquina predictiva con conciencia de sí misma. No sabrías, cuando aparecieras frente a ella, que las cosas que pedía eran algo que solo he visto en mi vida, así que estaba pidiendo misericordia. Se burló Robert, diciendo despectivamente. Pero incluso sabiendo eso, no lo habría perdonado. Esas cosas que conspiran a espaldas de las personas deberían ser completamente destruidas. Entonces, ¿no es porque te expusieron que te convirtieron en el objetivo? Jonathan suspiró aliviado y le preguntó a Robert y Clark. Parece que no nos expusieron. Robert no dejó ningún rastro en el lugar de la hermandad y la policía no encontró ninguna pista. Sin embargo, la policía descubrió que la fábrica textil estaba escondiendo a la hermandad, una organización asesina. La mirada de Clark parpadeó mientras miraba a la distancia y dijo en voz baja. Entonces, la policía cree que algunas personas del submundo que buscaban venganza causaron la caída de la hermandad. Además, las acciones de Robert fueron sin dejar rastro, por lo que la policía no pudo continuar con su investigación. Frente a los Kent, Clark cambió ligeramente la descripción, sin mencionar que Robert había aniquilado a la mayoría de los asesinos. Aunque a Robert no parecía importarle mucho, Clark todavía quería mantener la imagen de Robert. Clark no sabía si los Kent podrían acostumbrarse a la forma despiadada de matar de Robert, al menos Clark estaba algo incómodo, pero Clark tenía que admitir que, tal vez, a veces, la forma de hacer las cosas de Robert era más efectiva para eliminar futuras amenazas. Si Clark tuviera que lidiar con la hermandad él mismo ahora, probablemente podría matar a los francotiradores que apuntaban a su familia para protegerlos, pero tal vez no tuviera el corazón para matar personalmente a todos los asesinos de la hermandad, a pesar de que había cambiado de opinión y levantado la supresión de sus poderes. Matar no era algo que le gustara a Clark. De ahora en adelante, déjame encargarme de terminar con las vidas de los enemigos.
Clark pensó en lo que Robert había dicho antes, sintiendo que dejarle estos asuntos a Robert podría ser una opción, al menos hasta que encontrara su propio camino. Esta forma de manejarlo era la mejor opción para la familia Kent ahora. Por lo tanto, la alarma de la familia Kent se levantó temporalmente, pero la caída de la hermandad provocó una gran onda en el inframundo. Para Clark y Robert, la hermandad era fácil de tratar, la acción tomaba menos tiempo que el viaje, pero para el inframundo, especialmente el mundo de los asesinos, la hermandad ya era una organización con habilidades extraordinarias, y su caída alertó a todos. Capítulo 46. Una fuerza clandestina tras otra comenzó a investigar la causa de la caída de la hermandad. Aunque Robert no dejó pistas sobre sí mismo, el hecho de que la hermandad fue aniquilada por una fuerza sobrenatural fue reconocido por todas las facciones, porque solo una fuerza sobrenatural podría ejecutar una operación tan limpia sin dejar rastros. Como resultado, comenzaron a surgir sospechas entre los poderes sobrenaturales dentro de las fuerzas clandestinas. Aunque no había evidencia, los poderes se vigilaban entre sí y las tensiones ya eran altas, especialmente entre aquellos que ya eran enemigos. Entre los más persistentes en sus investigaciones estaban naturalmente los empleadores de la hermandad. Sloan, después de manipular el telar del destino, había recibido algunas órdenes, pero las órdenes posteriores aún no se habían falsificado antes de que el telar del destino tejiera el nombre de Clark. Sloan, sintiéndose culpable porque su propio nombre había aparecido en el telar del destino antes, y queriendo desviar la atención de los miembros de la hermandad, emitió la orden, lo que finalmente llevó a que Robert se ocupara rápidamente de la hermandad. Los empleadores que habían pagado los depósitos no iban a permitir que la misteriosa caída de la hermandad pasara sin recuperar sus pérdidas. Clark no estaba al tanto de la agitación en el inframundo. Después de observar cuidadosamente lugares como la fábrica textil y la estación de policía y asegurarse de que Robert no hubiera sido descubierto por nadie, dejó de prestar atención temporalmente. Después de que se levantó la alerta, la familia Kent volvió a su vida normal, y Robert, que ya no podía tomarse tiempo libre, regresó a la escuela al día siguiente. Lo que Robert no sabía era que después de irse, Clark fue silenciosamente a un desierto, recordando la escena predicha por el telar del destino y recordando a Robert volando en el cielo, sus ojos parpadeando con anhelo mientras miraba hacia arriba. Dado que el telar del destino me vio flotando en el aire, yo también debería poder volar, un pensamiento cruzó por la mente de Clark. Y dado que Robert ya puede volar, significa que volar no es demasiado difícil. ¿Debería intentarlo? Con ese pensamiento, Clark respiró profundamente, se impulsó desde el suelo y se impulsó hacia el aire, solo para volver a caer, luego saltar de nuevo y seguir cayendo. Después de varios intentos, Clark sintió que poco a poco escapaba de la fuerza de la gravedad, usando sus poderes únicos para elevar su cuerpo en el aire sin ninguna ayuda externa. Estoy volando. Cuando Clark se dio cuenta de que realmente estaba volando, su corazón se llenó de alegría. A diferencia de Robert, que había volado incontables veces antes de su transmigración, este era el primer vuelo de Clark. Sus ojos brillaban con una emoción innegable, e incluso sus labios se curvaron involuntariamente en una sonrisa. Aunque Clark sabía que era capaz de esta hazaña, lograrla realmente le trajo una sensación de satisfacción completamente diferente. Sin embargo, como dice el dicho, la alegría a menudo conduce a la tristeza, e incluso el poderoso Clark no fue la excepción. En su primer vuelo, los pensamientos de Clark vagaron, lo que provocó una ligera pérdida de control sobre sus poderes, y su cuerpo comenzó a caer en picado desde el aire. Clark se sobresaltó, luego ajustó rápidamente su mentalidad y poder, finalmente logró detenerse justo antes de tocar el suelo, flotando a un pie sobre la superficie, secándose el sudor inexistente de la frente y sin estrellarse contra el suelo. Qué bueno que no practique volar frente a ese tipo Robert, o definitivamente se habría burlado de mí. Después de recuperar la compostura, Clark se sintió algo aliviado, luego una vez más se elevó hacia el cielo, embarcándose en su segundo viaje para conquistar los cielos. Claramente, a medida que Clark se volvía más competente en volar, lo manejaba con más fluidez, e incluso las distracciones ya no afectaban su vuelo. Aún más, Clark descubrió que estar al sol mientras flotaba en el aire se sentía aún más cómodo, por lo que no pudo evitar flotar sobre las nubes, disfrutando de los efectos fortalecedores del sol en su cuerpo.
Afectado por Robert, el misterio de sus orígenes, el tornado y los intentos de asesinato de la hermandad, Clark había aceptado plenamente sus poderes y también quería usarlos para proteger a su familia. Clark sabía que no podía ser tan indiferente a los asesinatos y a las vidas de los enemigos como Robert a corto plazo, pero creía que sus poderes definitivamente podrían convertirse en un escudo, protegiendo siempre a su familia. Robert, por otro lado, podía ser la espada proactiva. Después de todo, esto era en lo que Robert era bueno y disfrutaba. En Midtown High School, Robert no sabía que Clark había aprendido a volar tan rápido y perdió la oportunidad de ver a Clark en un estado tope. Solo sabía que su tiempo de meditación se retrasó severamente porque Kara se sentó descaradamente a su lado. Originalmente, Kara, después de haber sido molestada por Robert 2 veces, había decidido no hablar con él por un tiempo, pero la ausencia de Robert de la escuela el día anterior la hizo olvidar de inmediato el hecho de no hablar con él. ¿Por qué? ¿Por qué Kara se sentó a su lado? ¿No nos estaba ignorando al igual que lo ignoró a él? El grupo de 5 Dimitri, al ver a Kara sentada al lado de Robert, se miraron abatidos. Sus pensamientos resonaron en ese momento, logrando una especie de efecto telepático, y luego una ola de tristeza comenzó a extenderse a su alrededor. No estoy hablando contigo, ¿y realmente no viniste a buscarme? ¿Qué hiciste ayer? ¿Por qué no viniste a la escuela? Kara, entrecerrando los ojos hacia Robert, ocasionalmente miraba hacia donde estaría la cola de Robert, pero debido a la advertencia previa de Robert, no usó su visión de rayos X, solo miraba habitualmente hacia la cola de Robert. ¿Por qué te buscaría cuando no has aceptado entrenar y pelear conmigo? Robert miró a Kara, replicando con confianza. Tú. Kara se ahogó con las palabras de Robert, apretando los dientes con frustración y mirándolo fijamente. Después de decirse mentalmente que no se enojara docenas de veces, respiró profundamente y dijo, aunque tengo un gran poder, no soy una guerrera. ¿Por qué debería entrenar para pelear? De hecho, no eres una guerrera, lo cual es un poco desperdiciado, pero cada uno tiene sus propias ideas. Tal vez a tu raza no le guste mucho pelear. Roberta asintió con la cabeza en acuerdo con las palabras de Kara. Reconoció a Kara como una persona fuerte, pero en su opinión, ella no era una guerrera, incluido Clark en este momento, que solo podía ser considerado fuerte pero no un verdadero guerrero. Nuestra raza tiene guerreros dedicados, nacidos con el destino de un guerrero, y yo no soy una guerrera así, explicó Kara en voz baja. ¿Todavía quedan guerreros de tu raza con vida? Los ojos de Robert se iluminaron con anticipación mientras le preguntaba a Kara. No debería quedar ninguno. Con la destrucción de Krypton, solo deberíamos quedar Kal-El y yo como kryptonianos en el universo. Kara suspiró suavemente, pareciendo algo desanimada. Capítulo 47. En opinión de Kara, mostrar una actitud de pérdida y tristeza frente a Robert debería haber provocado su consuelo, dándole así la oportunidad de preguntar por qué Robert no había asistido a la escuela el día anterior. Sin embargo, lo que Kara no se dio cuenta fue que Robert siempre pensó que sus cerebros kryptonianos no funcionaban bien a veces, pasando por alto que él mismo había sido asimilado de alguna manera por los Saiyajin, especialmente Goku. ¡Qué lástima! En este momento, Robert no mostró ninguna intención de consolar a Kara, en cambio expresó un arrepentimiento que parecía incluso mayor que el de Kara. A ti y a Clark no les gusta pelear. Qué genial hubiera sido encontrarse con un guerrero kryptoniano. A ti. Kara apretó los puños con fuerza al escuchar los murmullos de Robert. Si no fuera por el hecho de que estaban en la escuela, donde golpear a Robert a través de una pared llamaría demasiado la atención, ya habría arremetido. Kara no podía creer lo especial que era el cerebro de Robert para enfurecer a alguien con solo unas pocas palabras. Si Kara no hubiera escaneado el cerebro de Robert y no hubiera descubierto que no era diferente al de los humanos, habría dudado de que los cerebros de su especie fueran diferentes a los de los humanos convencionales. Finalmente, Kara no pudo soportarlo más y, después de mirar furiosa a Robert, regresó a su asiento. Jai. El grupo de Meet, aunque no se dio cuenta del intercambio en voz baja entre Kara y Robert, vitoreó en silencio cuando vieron a Kara irse enojada. En cuanto a que Kara regresara a su asiento, Robert no reaccionó mucho. Sintió que se estaba acostumbrando a los cambios rápidos de humor de Kara. Además, después de que Kara se fue, Robert finalmente tuvo tiempo de meditar adecuadamente. Ver a Robert simplemente ignorarla hizo enojar a Kara, pero también la sacudió un poco. Consideró vagamente practicar la lucha con Robert, pero rápidamente suprimió esos pensamientos, sintiendo que no debería rendirse tan fácilmente.
Varios días después, por la noche, mientras Robert meditaba, Clark abrió lentamente los ojos, mirando la puesta de sol con un rastro de nostalgia, resistiendo el impulso de perseguir al sol y disfrutar de su calor, aterrizó en el suelo. Mientras tanto, en otra zona horaria, mientras la noche caía sobre Nueva York, un líder de una pandilla que llevaba una máscara peculiar, guardaba información reunida por sus subordinados, sus ojos parpadeaban con insatisfacción, ordenaba silencio entre sus secuaces, sin atreverse a decir una palabra. Este hombre enmascarado, llamado Lester, también conocido como Target, era un notorio asesino en el inframundo, nacido con una habilidad de lanzamiento increíblemente precisa, convirtiendo cualquier objeto en sus manos en un arma letal. Originalmente, Target era un asistente capaz de un emperador subterráneo llamado Jim Beam. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Target huyó del lado de Jim Beam, estableció su propia pandilla y, como una serpiente venenosa en la oscuridad, mantuvo un ojo vigilante sobre Jim Beam y cada movimiento de su pandilla. ¿Esto es todo? En ese momento, Target levantó la vista, entrecerrando los ojos con un brillo violento, y preguntó con voz profunda. Antes de la caída de la hermandad, ¿había tantos asesinos, y solo te enteraste de que Fox y Carlos iban a Smallville? ¿Qué hay de Sloan? ¿Ese tipo murió así? ¿Su telar del destino no predijo el futuro? ¿Cómo pudo morir por la mano de otra persona? Jefe, los hermanos realmente hicieron lo mejor que pudieron. Antes del incidente de la hermandad, solo las acciones de Fox y Carlos fueron ligeramente expuestas, y luego desaparecieron. No pudimos actuar. Los ojos del subordinado parpadearon con seriedad, sonriendo amargamente a Target. Con un sonido de PFFT. Los ojos de Target brillaron con locura cuando de repente escupió un palillo de dientes, perforando el cuello del subordinado. El subordinado, agarrándose el cuello con agonía, cayó al suelo, convulsionando, la sangre se filtraba a través de sus dedos hacia el suelo, su cuerpo se enfriaba cada vez más. Si el subordinado fuera llevado al hospital en ese momento, aún podría ser salvado, pero claramente, Target no tenía esa intención. Observó fríamente a su subordinado morir, arrojando la información al charco de sangre. Basura inútil. Después de ver a su subordinado exhalar su último suspiro, los ojos de Target brillaron con locura, que rápidamente fue reemplazada por aprensión. Apretó el puño, ese bastardo de Jim Beam, después de obtener ese talismán, se convirtió en una persona completamente diferente, me pidió que me convirtiera en monje o sacerdote. Me aconsejó que expiara y abrazara la bondad. Ridículamente absurdo. Esperaba que la hermandad atrajera la atención de Jim Beam mientras robaba el talismán. Ahora, con la hermandad en problemas, Smallville, Fox y Carlos, ¿de verdad hay algo mal en esta ciudad? ¿Debería enviar a alguien a investigar? ¿Y si todavía hay supervivientes de la hermandad? Ya he pagado el depósito. Al menos deberían servir como carne de cañón para atraer el fuego de Jim Beam. El inframundo necesita un emperador fuerte, no un monje que lleva a la gente a la bondad, habla de misericordia, nos impide ganar dinero y disfrutar de la vida, y quiere establecer un nuevo orden. Target eligió colaborar con la hermandad por una sencilla razón. Despreciaba a las organizaciones de asesinos sin superpoderes, y la hermandad apenas contaba entre los superpoderes. Además, Sloan había empezado recientemente a aceptar contratos externos, por lo que Target, con la intención de utilizarlos como carne de cañón, pagó un depósito, esperando obtener el valor de su dinero. Sin embargo, Target no sabía que mientras murmuraba sobre Smallville, Fox, Carlos, Sloan y la hermandad, Clark había fijado su ubicación. Clark no monitoreaba todos los sonidos del mundo en todo momento, pero para evitar que se repitiera el incidente del telar del destino, donde un enemigo podía atacar su puerta sin ser notado, estableció ciertas palabras clave para alertarlo. Claramente, las palabras de Target activaron estas palabras clave, sugiriendo que Target podría saber la verdad detrás de la caída de la hermandad, o incluso conocer personalmente a sus miembros. Clark fue testigo de cómo Target mataba a su subordinado y frunció el ceño, luchando internamente. Después de todo, a diferencia de la hermandad, que ya había amenazado a la familia Kent, Target aún no había hecho ningún movimiento contra ellos. Robert, tal vez sea hora de que actúes. Finalmente, Clark tomó una decisión. No podía permitir que alguien como Target representara una amenaza para su familia cerca de Smallville. Rápidamente se puso en contacto con Robert, que estaba meditando, y le informó sobre Target. El escudo está listo. La espada está a punto de ser desenvainada. Capítulo 48. ¿Alguien nos está apuntando de nuevo? ¿Es por la hermandad? No dejé ninguna pista.
Robert se animó al escuchar el mensaje telepático de Clark, pero pronto se quedó perplejo y preguntó. No es que hayas dejado pistas. Es que los dos asesinos dejaron rastros que fueron descubiertos. Clark narró sus recientes observaciones a través de la telepatía. Espera. ¿Qué dijiste? ¿Talismanes? El hombre enmascarado mencionó talismanes. ¿Qué tipo de talismanes? Robert, al escuchar la narración de Clark, de repente se animó y preguntó emocionado. Robert había estado ansioso por encontrar más pistas sobre los talismanes desde que escuchó sobre su existencia en este mundo de Kara. Después de todo, ya había designado al Señor Santo, el jefe supremo, como su oponente. Sin embargo, por alguna razón, Kara había estado evitando largas conversaciones con él últimamente, yéndose enfadada, y Robert no pudo encontrar la oportunidad adecuada para preguntar más sobre los talismanes. Inesperadamente, tal como dice el dicho, después de un camino oscuro, uno encuentra un pueblo brillante. Robert encontró noticias sobre los talismanes a través de Clark. ¿Qué tipo de talismán? No lo dijo. ¿Sabes algo sobre este talismán? Clark miró al objetivo nuevamente pero no obtuvo más información. No sé mucho, solo que hay 12 talismanes, correspondientes a los 12 signos del zodíaco, cada uno con diferentes poderes. Uno de los talismanes puede incluso disparar rayos láser desde los ojos. Robert describió brevemente. ¿Cuál? Clark, ahora intrigado, preguntó expectante. Cerdo. Robert dio la respuesta, esperando la reacción de Clark. La expresión de Clark se oscureció y después de un rato, dijo irritado, deberías irte. Este viaje es un poco largo. Basta. Los kryptonianos realmente piensan diferente a la gente común. Robert gruñó, y luego, con un destello, voló hacia el cielo. La distancia no importa ya que puedo volar. Hablas como si los demás no pudieran volar. Los labios de Clark se curvaron ligeramente, su tono fingía indiferencia. ¿Qué tal si algún día competimos para ver quién es más rápido? ¿Puedes volar ahora? Robert se sorprendió y cambió rápidamente de tema. Tu prima Kara aún no puede volar. Bueno, probablemente no pueda, de lo contrario habría volado antes, achú. Mientras tanto, Kara estornudó, con los ojos llenos de confusión. Nunca antes se había resfriado. ¿Por qué estornudaría? Espera. Vuelve, no te apresures. Clark, que estaba navegando para Robert, de repente pensó en algo y rápidamente lo llamó de vuelta. No puedes ir así como así. La fábrica textil anterior estaba en un lugar apartado, así que además de sus trabajadores, nadie más te notaría, pero esta vez es diferente. Esta vez es en un lugar como Nueva York. Si te ven accidentalmente, será más problemático que no lidiar con ese objetivo. Es mejor no ir y esperar a que envíen a alguien. Robert se rascó la cabeza, encontrando el razonamiento de Clark por una vez. Era raro que Clark estuviera de acuerdo con él en atacar al enemigo afuera. Si Robert era descubierto, causando más problemas, sería realmente contraproducente. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Disfrazarme? ¿O usar una máscara? Pero Robert estaba realmente perplejo por esta pregunta. No había aprendido el arte del disfraz del maestro Rossi, ni había dominado las técnicas de transformación de Olonipuar. Tengo una buena idea. He descubierto a algunas personas peculiares y su solución te viene bien. Dijo Clark mientras regresaba a casa, rebuscando rápidamente entre algo con una sonrisa. Pronto, una chaqueta con una máscara estaba en las manos de Clark. ¿Cuál es el buen método? Robert, flotando en el aire, parpadeó, esperando la respuesta de Clark, solo para sentir la presencia de Clark volando hacia él. Entonces, los ojos de Robert se crisparon levemente mientras miraba la ropa negra en las manos de Clark. No vas a hacer que me ponga esta cosa fea, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Clark detalló la chaqueta negra pura con capucha frente a Robert. La elaboré meticulosamente. ¿Estás cuestionando mi artesanía? Dejando de lado la artesanía, de ninguna manera usaré algo tan feo. Afirmó Robert con firmeza. Entonces olvídalo. No vayamos tan lejos. En realidad estaba planeando pedirte unos días más de descanso. Clark suspiró con pesar, dobló la ropa y dijo en voz baja. Esperaremos a que envíen a alguien y nos ocuparemos de ellos. Después de todo, no es realmente bueno atacar primero sin que hagan un movimiento. Robert se quedó en silencio, mirando la ropa en las manos de Clark. En la última mitad de la noche en Nueva York, una figura voló por el aire, vestida completamente de negro, incluso su cabeza cubierta por una máscara, mezclándose completamente con la oscuridad, lo que dificultaba ser detectada.
En la pandilla Target, las manchas de sangre en el suelo ya habían sido limpiadas y se desconocía el paradero del desafortunado subordinado. A pesar de que era tarde, Target no había descansado, sino que estaba puliendo meticulosamente su arma única en el banco de trabajo. Anteriormente, Target podía matar a personas comunes con solo pétalos y hojas voladoras, usando elementos inesperados como naipes y palillos de dientes como armas letales. Sin embargo, estos métodos resultaron ineficaces contra entidades sobrehumanas. Especialmente el próximo objetivo de Target, el emperador subterráneo Jin Bin, era alguien a quien Target siempre había temido. No es suficiente. Todavía no es suficiente. Pronto, Target arrojó furiosamente todas sus armas, sabiendo que no eran suficientes para enfrentarse a Jin Bin. Justo cuando Target estaba perdiendo los estribos, notó que algo andaba mal. La falta de reacción de sus subordinados afuera era extraña, dada la hora tardía y el temperamento conocido de Target. Sus subordinados no se atreverían a aflojar o quedarse dormidos debajo de él. Remo. Instintivamente, los ojos de Target brillaron con cautela, retrocediendo hacia un lado mientras recogía las armas que había arrojado, gritando en voz alta, no, Remo ya fue asesinado por mí, Wei, Tan pronto como Target terminó de hablar, vio entrar una figura con una máscara y ropa completamente negra. Al ver esta figura, Target se quedó atónito momentáneamente porque, además de no tener el mismo patrón de Target en la cabeza que la suya, el estilo era exactamente el mismo que el suyo. Estás haciéndote pasar por mí. Malinterpretando la situación, Target se enfureció de inmediato, lanzando varias luces plateadas desde su cuerpo hacia el intruso. ¿Eres el reemplazo de Jin Bin para mí? Pensando que puedes reemplazarme tan fácilmente. Gracias a todos los lectores por su apoyo, búsqueda de seguidores, favoritos y todo tipo de votos últimamente, ha habido mucha publicidad. Estoy realmente harto de estas tácticas, atacando a todas horas. Capítulo 49. El imitador mencionado por el objetivo no era otro que Robert, quien se había visto obligado a usar este horrible atuendo y había viajado miles de millas a Nueva York, un reino extraño, para eliminar problemas futuros. Robert había llegado originalmente enojado, ya que se vio obligado a usar ropa tan fea, naturalmente sintiéndose muy disgustado. Incluso después de que Robert acabara de matar a los subordinados del objetivo enviados a Smallville Town y se ocupara del resto de la pandilla, su disgusto no disminuyó. Imitarte. Interesante. Sin embargo, cuando Robert vio varios dardos volando hacia él, no pudo evitar levantar las cejas, porque la letalidad de estos dardos parecía ser más fuerte que las balas. Esto significaba que la fuerza del objetivo era incluso mayor que la de la hermandad. Pero, no importa cuán poderosa sea un arma, es inútil si no alcanza a su objetivo. El objetivo tenía la capacidad de lanzar con extrema precisión, pero eso era solo si podía fijar la posición del enemigo. Zas. Wash. Wash. Varios dardos atravesaron los ojos, la garganta, el corazón y otras partes de Robert, atravesando su cuerpo y la pared detrás de él. Sin embargo, una mirada seria brilló en los ojos del objetivo, ya que años de experiencia le decían que no había golpeado a su oponente, especialmente cuando el cuerpo de Robert se desvaneció gradualmente. Casi inconscientemente, la boca del objetivo se movió ligeramente, sus dedos se voltearon continuamente, varias armas ocultas volaron de las puntas de sus dedos, creando un torrente de armas ocultas frente a él. El objetivo predijo que Robert, después de desaparecer, seguramente lanzaría un ataque contra él. Estas eran las armas ocultas que el objetivo acababa de crear para lidiar con Kingpin. Aunque no estaba satisfecho con estas armas antes, frente al misterioso ataque de Robert, solo podía contraatacar con estas armas, a la vista del objetivo, arrojando tantas armas ocultas a la vez, incluso Kingpin tendría que evitar su filo, y mucho menos resistirse a ellas. Sin embargo, lo que el objetivo no esperaba era que sus armas ocultas efectivamente obligaran a Robert a evitar temporalmente el borde, pero el problema era que Robert no tenía intención de aparecer frente al objetivo para atacar. Ya había llegado detrás del objetivo y le había dado un puñetazo. Con un whoosh, una poderosa ráfaga de viento sacudió el corazón del objetivo. Su velocidad de reacción y agilidad sobrehumanas le permitieron darse la vuelta en el último momento, su boca ya estaba preparada con varios dardos disparados, sus brazos bloqueando frente a su pecho. El desempeño del objetivo en este momento era mucho más fuerte que los asesinos de la Hermandad, incluso superando a los principales asesinos de la Hermandad Carlos, Fox e incluso al líder.
La hermandad solo tocó el límite de lo extraordinario, mientras que el objetivo realmente estaba parado en el dominio extraordinario. Pero desafortunadamente, el objetivo aún subestimó la fuerza y la velocidad de reacción de Robert. Al ver los dardos escupidos por el objetivo, Robert mostró una pizca de desdén. Usando la fuerza de su puño derecho, giró su cuerpo y se agachó, completando una voltereta en un instante. No solo evitó los dardos cubiertos con la saliva del objetivo, sino que también pateó hacia atrás con su pierna izquierda, golpeando el brazo del objetivo. Con un bang, el objetivo salió volando, con el brazo destrozado. A pesar del intenso dolor que inundaba su cerebro, se encontró incapaz de controlar su brazo. ¡No! Imposible. El objetivo, tendido en el suelo en un estado lamentable, le gritó a Robert en pánico. Con tanta fuerza, no puede ser el subordinado de Kingpin. ¿Quién eres tú? Como una figura notoria en el inframundo, el objetivo había visto a muchos superhumanos, pero incluso Kingpin, que podía resolver a 10 luchadores de primer nivel en 20 segundos, no podía ser tan fuerte. ¿Cuándo dije que era el subordinado de Kingpin? Robert se encogió de hombros, caminando lentamente hacia el objetivo. No acabó inmediatamente con la vida del objetivo porque Robert quería obtener información sobre Kingpin y el talismán. Escupe. Mientras Robert se acercaba, el objetivo calculó frenéticamente la velocidad de reacción que Robert había mostrado anteriormente. Cuando Robert estaba a menos de medio metro de distancia, el objetivo escupió otra arma oculta. Esta arma oculta era diferente a las anteriores. Las anteriores tenían un brillo plateado metálico, pero esta era completamente negra, casi invisible en la noche. Este era el último recurso del objetivo. Cheat. Robert, que despreciaba a una persona a la que le gustaba escupir a los demás, condensó una bola de energía en sus dedos, golpeando directamente el arma oculta y atravesando el cuerpo del objetivo, luego soltó casualmente 2 bolas de energía más para romperle las piernas al objetivo. Uf. El objetivo gritó de dolor, pero rápidamente suprimió el sonido, sin permitirse hacer ningún ruido. Olvídalo, tus movimientos son demasiado repugnantes. Es mejor estar seguro. Robert miró al objetivo que yacía en el suelo como un pez muerto y sacudió la cabeza, luego condensó una pequeña bola de energía y la arrojó a la boca del objetivo, evitando directamente que el objetivo escupiera cosas extrañas nuevamente, y también se preparó para terminar con la vida del objetivo más tarde. En el momento siguiente, Robert presionó la cabeza del objetivo, pero pronto retiró la mano a regañadientes. Los recuerdos más importantes del objetivo eran de Kingpin persuadiéndolo de recurrir a la bondad, su resistencia y ser expulsado, y el objetivo contactando a la hermandad para asesinar a Kingpin. Robert no encontró pistas específicas sobre el talismán en estos recuerdos, pero afortunadamente, encontró la ubicación del edificio de Kingpin y decidió comprobarlo él mismo. Sin embargo, justo cuando Robert estaba a punto de lidiar con el objetivo, de repente sintió que se acercaba un aura poderosa. Una figura imponente de más de 2 metros de altura se detuvo fuera de la banda del objetivo, su nariz se crispó, un rostro feroz que mostraba una mezcla de compasión y tristeza, aceleró su paso hacia la banda, lamentando, Amitabha, ¡qué pecado! ¿Es este, Kingpin? ¿Es realmente un monje? Cuando el aura se acercó, Robert vio rápidamente la gran figura y, al reconocer la identidad de Kingpin, la boca de Robert se torció ligeramente debido al marcado contraste entre la apariencia y la identidad de Kingpin. Quejido. La llegada de Kingpin también llamó la atención del objetivo, su garganta emitía sonidos porque Robert había colocado una bola de energía en su boca, de lo contrario definitivamente habría buscado la ayuda de Kingpin. Después de todo, Kingpin anteriormente solo había querido que se volviera bondadoso y se convirtiera en monje, mientras que Robert estaba a punto de matarlo. El objetivo no quería morir. Si Kingpin podía salvarlo de Robert, incluso fingiendo ser un monje bajo el mando de Kingpin y fingiendo hacer buenas obras por un tiempo, ¿qué importaría? Capítulo 50. Amitabha, querido benefactor, ¿podrías perdonarle la vida al Lester benefactor? Como dice el dicho, ojo por ojo, el mundo entero queda ciego. En lugar de matar al Lester benefactor y cometer el pecado del asesinato, ¿por qué no dejar que pase el resto de su vida expiando sus errores? Kingpin, que parecía entender la súplica de ayuda del objetivo, juntó las manos, esbozando una sincera mirada de compasión en su rostro carnoso, y le habló suavemente a Robert. Robert permaneció en silencio por un momento, frente a la discordante presencia de Kingpin.
Robert estaba bastante familiarizado con la profesión de monjes, sin mencionar a Krillin del mundo de Dragon Ball, que era monje en el templo de Orin, pero también porque el país del que Robert provenía antes de su transmigración tenía una larga tradición de budismo, representada en varias obras literarias y cinematográficas. Sin embargo, ya fueran buenos o malos esos monjes, la mayoría de ellos tenían una apariencia más benévola. En la visión de Robert, Kingpin, de más de 2 metros de altura, cubierto de músculos y con un rostro tan lleno de carne que sonreír parecía una lucha, parecía incluso más feroz que Lucisen. Lo siento, no puedo. Sin embargo, Robert recuperó rápidamente la compostura. No tenía intención de cambiar su forma de manejar las cosas solo porque estaba tratando con Kingpin para obtener información sobre el talismán. Después de todo, el objetivo había puesto sus miras en Smallville Town, lo que representaba una amenaza potencial para la familia de Robert, por lo que, naturalmente, Robert no podía dejarlo ir. Con un boom, siguiendo las palabras de Robert, la bola de energía en la boca del objetivo explotó y una gran cantidad de sangre brotó de su boca y nariz, robándole rápidamente la vida. Amitaba, bien hecho, Kingpin, al presenciar la muerte del objetivo frente a él, sacudió la cabeza con algo de emoción, afirmando con pesar. Lester Benefactor había cometido muchos pecados en su vida. Había planeado guiarlo hacia la bondad, permitiéndole expiar su pasado, pero parece que ahora solo puede pagar lentamente en el infierno. ¿El infierno? ¿Realmente existe el infierno? Los ojos de Robert se iluminaron ante la mención. El infierno del mundo de Dragon Ball tenía muchos luchadores fuertes, y aunque Robert no sabía si los kryptonianos estaban bajo la jurisdicción del infierno, si este mundo realmente tenía un infierno, quizás Robert podría tener la oportunidad de encontrarse con guerreros kryptonianos fallecidos, como mencionó Kara en el futuro. El infierno ciertamente existe. He visto a un señor del infierno que había predestinado mi alma, diciendo que yo era uno de los principales malhechores, un demonio natural, dijo Kingpin, mirando a Robert. Sin embargo, al verte hoy, benefactor, con tu aura de matar, tratando la vida como si no tuviera valor, si ese señor del infierno te viera, probablemente también le gustaría tu alma, entonces, para evitar que esto suceda, deberías estudiar budismo conmigo, acumular buenas acciones y ascender al paraíso occidental lo antes posible, escapando de la amenaza de los infiernos sin fin. Robert. ¿Tiene esa gran enfermedad? ¿Has obtenido algo llamado talismán? ¿Puedes decirme qué talismán obtuviste? Robert no quería seguir discutiendo sobre budismo con Kingpin. Dado que Kingpin había aparecido, era una buena oportunidad para que Robert aclarara la información sobre el talismán. ¿Estás aquí por eso? Kingpin miró a Robert con cierta sorpresa, luego sacó la mitad de un talismán de su pecho, diciendo suavemente: lo siento, benefactor, no puedo darte este talismán ahora mismo porque no he resuelto por completo sus problemas. Una vez que lo haya hecho, puedo dártelo, y será una pieza completa, quizás, podría ayudarte a convertirte en una persona verdaderamente amable que aprecia la vida, tal como me ayudó a mí. ¿La mitad? ¿Un talismán de tigre? La mención de un medio talismán desencadenó un recuerdo en Robert, que recordaba escenas que involucraban la cooperación de Jackie-chan, recordándole a Robert el nombre del talismán en la mano de Kingpin. Sin embargo, justo cuando Robert estaba a punto de decir algo, de repente giró la cabeza hacia afuera, sintiendo varias olas acercándose en diferentes niveles. Kingpin, sosteniendo el medio talismán de tigre, también miró hacia afuera, ya que el medio talismán en su mano se estaba calentando ligeramente, guiando a Kingpin para que mirara en esa dirección. No corras. Detente. Pronto, hubo una conmoción afuera, parecía que estaba ocurriendo una persecución. Robert, hay alguien afuera que se parece exactamente a Kingpin, la voz de Clark resonó en la mente de Robert, ten cuidado, si algo anda mal, retírate. No hagas mucho ruido. No te preocupes, incluso sin mí, harían un gran ruido. Robert se encogió de hombros, esperando con cierta ansiedad la aparición del otro Kingpin. Te tengo. Sin embargo, cuando el otro Kingpin apareció ante la vista de Robert, una figura ligeramente más alta y regordeta agarró el cuerpo del otro Kingpin, murmurando, no pienses en escapar, entrega el talismán. Trunks. Robert parpadeó, reconociendo la identidad de la figura regordeta. Inesperadamente, tan pronto como Trunks agarró al otro Kingpin, recibió un fuerte golpe. El brazo del otro Kingpin dio un codazo hacia atrás, golpeando el vientre de Trunks con tanta fuerza que se hundió, e incluso su cuerpo se tambaleó por el intenso dolor.
Con un golpe sordo, al momento siguiente, el otro Kingpin realizó un lanzamiento de hombro, golpeando fuertemente a Trunks contra el suelo, haciendo que el suelo mismo temblara. Sin ceder, el otro Kingpin, con un brillo feroz en sus ojos, pateó hacia la cabeza de Trunks, con la intención de aplastarla como una sandía. Sin embargo, con un bang, la acción del otro Kingpin se vio frustrada, porque Kingpin se precipitó frente a él, pateando su pie y obligándolo a retroceder. Amitabha, ¿no has aprendido la lección? ¿Aún deseas cometer asesinato sin sentido? Kingpin suspiró, parándose entre Trunks y el otro Kingpin, aconsejándole a este último. Cállate. Tú no eres yo. Eres un impostor. El otro Kingpin miró fijamente a Kingpin, gritando enojado. Si soy un impostor, ¿por qué no puedes vencerme? ¿Desde cuándo el original pierde contra el falso? Kingpin sacudió lentamente la cabeza y dijo en voz baja. Por lo tanto, esta es la voluntad del Buda. El Buda nos ha dado la oportunidad de convertirnos, de lavar nuestros pecados. Como dice el dicho, dejar el cuchillo del carnicero te convierte instantáneamente en un Buda. Mientras puedas, como yo, guiar a otros hacia la bondad, seguramente podremos escapar de la amenaza del infierno y dirigirnos hacia el paraíso occidental. A la mierda con el paraíso occidental, incluso si caigo al infierno, no iré a tu paraíso occidental. Soy Kingpin. Soy el rey del inframundo. Quizás enojado por la idea de que el original no pudiera vencer al falso, el otro Kingpin rugió, agitando su puño hacia Kingpin. Pronto, los dos estaban enzarzados en un combate, lo que dificultaba que los espectadores los distinguieran, recordando al verdadero y falso Rey Mono. En ese momento, Robert sintió que las auras posteriores también llegaban,